Gloria a Dios. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que están viendo o que va a ver este mensaje y los mensajes que se han estado transmitiendo en este día. Amén. Porque es en la manera en que nosotros estamos siendo libres. Amén. Porque estamos conociendo la verdad. Amén. Dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces venimos del mundo, amén, y pues traemos muchas cosas arrastrando, pero esta palabra, amén, nos hace completamente libres de todo aquello que veníamos arrastrando, porque venimos del mundo, amén. Estamos en un cuerpo natural, carnal, amén, y pues éramos enseñados por lo que veíamos y oíamos, amén. Pero ahora somos nuevas criaturas, no perfectos, amén, pero estamos siendo perfeccionados, y somos perfeccionados en la medida que nosotros atendemos a la palabra de verdad, amén. Esta palabra de verdad es la palabra profética, porque sin profecía el pueblo se desenfrena, y esta es la palabra profética más segura, amén, a la cual nosotros debemos de estar atendiendo, amén, porque solamente así también Dios nos puede usar en gran manera, amén. Mire lo que dice la palabra de Dios, amén, en Isaías 49, el verso 24 nos dice: será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano, pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Amén. Fíjense, esto es lo que éramos nosotros, amén, con todas nuestras anomalías, amén, con todas nuestras deficiencias, con todas nuestras debilidades y carencias. Si tenemos un corazón sincero para con Dios, amén, si no dejamos ese primer amor y no permitimos que otras cosas se antepongan, amén, para que ese primer amor se vaya y tome otra cosa su lugar, siendo eso nuestro primer amor, amén. Y bueno, venimos del mundo, amén, y éramos pertenencia del enemigo, del valiente, que dice aquí: será quitado el botín al valiente, amén, será rescatado el cautivo de un tirano, amén. Bueno, ese era el valiente, Satanás, el hombre fuerte, que nos dice Lucas 11 y Marcos capítulo 3 verso 7, al parecer, no recuerdo bien, amén, acerca del hombre fuerte, ¿sí?, que está confiado en su palacio, si nos consideramos como una casa, como la casa ahora de Dios, pero antes era la casa de ese valiente, ese tirano, amén. Pero vino un hombre fuerte, más fuerte que el que moraba en este palacio, y que estaba confiado en sus armas. Hemos enseñado que esas armas, amén, es el pecado, y él estaba confiado, amén, porque el pecado, ¿sí?, nos identificaba con él. Y hemos estado hablando acerca de nuestra identidad: o es una identidad con Cristo o es una identidad con el mundo,
¿sí? En el mundo, amén, bueno, teníamos esa identidad del enemigo, y aún todavía, habiendo sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable, todavía tenemos deficiencias, todavía tenemos anomalías, debilidades, etcétera. Todavía hay pecado, pero la sangre del Cordero nos cubre. Si nosotros tenemos a Jesús, amén, como nuestro primer amor, amén. Una cosa que Dios ha puesto en mi corazón desde un principio, desde que lo conozco, es que, amén, que nosotros podemos tener muchas deficiencias, muchas anomalías, amén, pero que si nosotros amamos a Dios, pero que si nosotros le creemos a su palabra, seguramente, no importa, amén, cuán pervertidos venimos del mundo, Él va a quitar todo, completamente todo. ¿Sabe por qué? Porque le amamos, y hemos dicho que el que ama a Dios ama su palabra, amén. Y el que ama a su palabra, esta palabra lo va a transformar, amén, porque esta palabra es el fundamento de nuestra fe. Y no importa que tantas cosas vengamos del mundo, traigamos del mundo, amén, Él nos ha rescatado, amén. Y nosotros éramos ese botín que tenía Satanás. Ese valiente, dice aquí, será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano, amén. Y ciertamente que sí, amén. Con todas nuestras imperfecciones, con todas nuestras debilidades, amén, hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí estamos siendo perfeccionados por la palabra de Dios, amén. Y solamente tenemos que seguir adelante y siendo cada vez más y más perfeccionados, porque también nos dice en ese mismo capítulo, amén, ahí dice en el verso 17: tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Mire, dentro del pueblo de Dios, amén, hay asoladores, amén, que en lugar de edificar, destruyen, amén. Y estamos hablando de ministros, no estamos hablando de una congregación, amén, común. No, estamos hablando de ministros que por medio de sus filosofías humanas, sus sutilezas y sus huecas palabras, en lugar de edificar, destruyen, nos hacen volver a las cosas del mundo, ilusorias y vanas que son, amén, donde se forma una imagen de altivez, de vanagloria, de orgullo, amén. Y así lo que Dios estaba haciendo o está haciendo por medio de verdaderos edificadores, amén. Edificadores es el que te edifica con la palabra de verdad para que te parezcas a Jesús, amén. Y bueno, eso es lo que pretende ser uno, un edificador, amén. Uno usado por Dios, que está agradecido y que es deudor de toda la gracia que hemos alcanzado en Cristo Jesús, amén. Porque así como si somos restauradores, pues primeramente tuvimos que ser restaurados porque venimos del mundo, amén, que tenemos un caminar en el conocimiento de Dios, en la práctica de la palabra, poniendo por obra su palabra, sí, amén, pero veníamos del mundo y todavía, así decimos, no estamos perfectos. Dios nos sigue perfeccionando,
Amén. Porque el día que nosotros digamos que lo hemos alcanzado todo, ahí va a empezar nuestra caída. Amén. Y venimos del mundo. Amén. Y esta palabra nos ha restaurado. Amén. Nos ha restaurado, nos ha conquistado para que Jesús gobierne, para que Jesús se vea en nosotros. Amén. Y por haber hecho esto, la palabra, amén, por haber hecho esto, la palabra de verdad. Por eso decía, citando la palabra de Dios, si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, amén, entonces el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. Entonces el dedo de Dios lo podemos poner así, es la palabra de Dios, que ha echado todo el chamuquero que yo traía del mundo. Y aunque quede 1, 2, 3 por ahí, seguramente si yo sigo confiando y esperando y tengo a Jesús como mi primer amor, Él va a seguir echando esos 2, 3 que todavía andan ahí. Amén. Queriéndome llevar cautivo a las cosas del mundo. Amén. Entonces, por eso hacía la pregunta, bueno, ¿y cuántos demonios ha echado el dedo de Dios o la palabra de verdad de tu vida? Amén. ¿Cuántos demonios para que tú puedas decir, el reino de los cielos ha llegado a mi vida? Amén. Entonces es la palabra de verdad la que nos va a hacer completamente libres. Y tenemos que analizarnos, amén, delante de la presencia de Dios, amén, para que por medio del Santo Espíritu de Dios, amén, vea Él en qué estamos mal y Él mismo nos denuncie, amén. Y denunciándonos Él, amén, nosotros cooperemos, amén, porque siempre Dios va a respetar nuestro libre albedrío, ¿sí? Y si nosotros decimos, Señor, esto yo sé que a ti no te agrada, Señor, yo sé que mi carácter, mi manera de ser, mi actitud no es la correcta, quita de mí en el nombre precioso de Jesús, amén. Y Jesús, oyendo nuestro clamor y siendo sinceros para con Él, porque estamos agradecidos con lo que ha hecho, no solamente porque me sacó del alcoholismo, no solamente porque me quitó los complejos, amén, sino porque me ha hecho hijo y me ha hecho heredero juntamente con Él de todas sus cosas, amén. Tengo una patria celestial, lo tengo todo. ¿Cómo debe de ser mi corazón? Agradecido. Y tengo que colaborar con esta palabra de verdad para que esta palabra de verdad actúe en mí. Y ahora yo restaurado en una buena medida, yo conquistado por esta palabra, porque echó fuera todo chamuquero. Entiéndame que cuando se habla de conquista se está hablando de destrucción de aquel hombre fuerte que estaba confiado en sus armas, amén, y que estaba muy confiado, amén, pero vino uno más fuerte que él con otras armas más poderosas: el amor, la misericordia, el perdón, el dominio propio, amén, y todos los frutos del Espíritu Santo son las armas de su milicia, que también ahora, haciéndome libre, me da las armas de su milicia, amén, para también en ese agradecimiento entonces armar a un pueblo, amén. Entonces también ser usado por Dios y ser usado por Dios en gran manera. Por eso siempre debemos desear el crecer, siempre debemos de desear, amén, el ser usados por Dios, amén, para crecer y crecer y crecer y ser de mayor bendición para un pueblo, amén. Entonces, así es como nosotros
verdaderamente estamos echando mano de la gracia. Y gracia es regalo no merecido para ser deudores. Amén. Amén. Ser deudores por esa gracia que es alcanzable. Amén. No por medio de fuerza humana, no por medio de métodos normales, naturales. No, esto es un don de Dios, esto es un regalo de Dios. Amén. Esto es obra del Santo Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Amén. O sea, debemos demostrar un agradecimiento, y solamente una persona nacida de nuevo, porque desde un principio que tenemos un encuentro con Jesús, le empezamos a conocer y vemos nosotros lo terrible de su santidad. Vemos en Él lo terrible también de su justicia, de su grandeza, de su magnificencia. Amén. Que podemos decir como dijo Jacob en Betel, ¿sí? Que aquel lugar en que había llegado, amén, dijo: esto es casa de Dios y puerta del cielo. Mire, a veces no sabemos la magnitud, amén, de lo que tenemos en Dios. Amén. Siendo trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces nosotros debemos de saber que somos casas de Dios y somos y que hay cielos abiertos para con nosotros. Es grande, amén, la magnificencia de Dios, amén, es grande, sus misericordias es grande, todo lo que nosotros podemos tener en Él, amén. Y solamente lo que podemos hacer para mostrarle a Él lo agradecidos que estamos, amén, es dándonos, amén, y que Él nos forme, amén, agradecidos de dónde nos sacó y a dónde nos ha trasladado. Sí, hablamos de su luz admirable, pero debemos de tener ojos para ver y oídos para oír, amén, lo que tenemos en Él. Sí, sí, su palabra, sí, una esperanza viva. Pero mire, yo me imagino que cuando entre al reino de los cielos, allá en los cielos, amén, voy a estar con la boca abierta, viendo, sí, cosas que dijo Pablo, que eran inexplicables, que no había palabras, amén, anonadados, amén. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros y es para la eternidad, amén. Entonces debemos de estar muy agradecidos para con Dios y debemos de estar amando mucho esta palabra, amén, que nos configura a su misma imagen, a su misma semejanza, amén, que nos libró del valiente, de aquel que estaba seguro en sus armas de pecado, amén, pero Él nos persuadió por medio de sus armas de milicia y nosotros cedimos, nosotros voluntariamente le aceptamos, amén, con todo y sus armas, amén. Con eso nos conquistó, con cuerdas de amor, amén, nos persuadió. Y ahora así nosotros agradecidos para con Él, sirviéndole y luchando, amén, contra todo aquello que el enemigo quiere volver a arrastrarnos para tener una identidad con Él, amén. Pero nosotros agradecidos para con Él luchamos y decimos: Señor, yo no quiero ser de los que escupan tu rostro. Señor, yo no quiero ser de los que hagan burla, amén, porque todavía puede haber un pueblo que haga burla, sí, de Jesús, porque lo vemos todavía crucificado, porque lo vemos todavía como poca cosa, amén. Yo no quiero ser, Señor, aquellos que tú pongas a tu izquierda como cabritos. Yo quiero ser de los que están a tu derecha. Ten misericordia
de mí, porque estás agradecido y todavía quieres, Señor, y todavía si tú quieres usarme, si tú quieres, Señor, que yo te sirva para traerte a un pueblo, Señor, heme aquí, yo iré. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios, amén, tus edificadores vendrán a prisa. Esos son los que quieren estar al servicio de Dios, pero que primeramente lucharon, amén, para que la casa que ahora es del Señor esté completamente limpia de todo espíritu, de toda anomalía que nos quiere arrastrar a este mundo natural. Amén. Entonces, así Dios nos va a usar y nos va a enviar. Dice, tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Aquellos apóstatas, aquellos que enseñan, amén, pero enseñan de una manera equivocada, adulterando la palabra de Dios, entreteniendo, amén, no siendo llenos de la palabra que los restaura a su misma imagen y a su misma semejanza, amén. Y por estar ignorantes de la palabra, pues no han sido completamente libres por esta palabra de verdad. Por eso es que tenemos que estar llenos de esta palabra, amén, porque esta palabra nos configura a ese mismo carácter que tiene Cristo, es decir, las armas de su milicia, amén. Como dijo Jesús a Satanás en cierto momento, apártate de mí, Satanás, porque yo no tengo nada de ti. Que así tengamos ese carácter moral delante de nuestros enemigos para decirle, apártate de mí, Satanás, porque antes era tu botín, porque antes eras el valiente que me tenía sometido por causa del pecado, pero ya mi Señor vino y me persuadió con su grandísimo amor, y ahora me ha trasladado a su reino admirable. Apártate de mí, porque ahora lo que ves en mí es a Cristo Jesús, Señor mío. Amén. Y así Dios nos puede usar verdaderamente, usar y ser bien, pero bien efectivos. Amén. Y bueno, quiero leerle pues todavía un poquito más de Isaías 49. Amén. Un lindo pasaje bíblico. Amén. Porque cuando ya tienes esa identidad con Cristo, amén, porque tú quisiste quererle servir, tú que quisiste ser usado por Dios, y aunque pasaban los años, y tú decías, este seguramente va a ser el año en que Dios se va a manifestar a mi vida, y pasaba uno y pasaba otro y pasaba otro, pero tú no perdías la esperanza. Estabas en el pozo cenagoso, amén, lo que dice el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí, amén, porque estaba en el pozo de la desesperación, en el pozo cenagoso, clamando a Él, amén, clamando a Él, no desanimado, no sin esperanza, con esperanza y clamando a Él, amén, y Él me atendió, amén. Y uno era mi cántico en el pozo de la desesperación, pero ahora Él ha puesto un cántico nuevo, porque me puso sobre la roca, porque me puso sobre la palabra de verdad. Y ahora mi cántico es alabanza a nuestro Dios, amén. Que estás agradecido y agradecido. Es que tenemos que entender la grandeza, la profundidad, la anchura, amén, del amor de Dios para podernos dar, amén,
saber lo que tenemos en Él, lo que Él hizo por amor a nosotros, amén, para rescatarnos del valiente cuando nosotros éramos el botín de Él, y se jactaba de que estaba Él nos tenía sometidos, pero Él se conmovió a misericordia, amén, y no envió un ángel, no envió un hombre, amén, envió a su propio Hijo. Y aquellos que son configurados a su misma imagen y a su misma semejanza, a estos también Él envía, porque Él, el Señor Jesús, se ha reproducido en estos, amén, que vienen a ser saetas en su aljaba, para en su momento enviarlos, y en ese envío sean efectivos, amén. No hay de otra. Tenemos que ser restaurados, tenemos que ser conquistados, amén, por la palabra de verdad. Solamente así podremos ser verdaderamente efectivos, amén. Cuando tenemos esta identidad, aunque hayan pasado los años, bueno, pues no debemos de claudicar, amén, porque mire aquí lo que dice la palabra de Dios, que puede ser adjudicado este capítulo a Jesús, pero también puede ser adjudicado a un Isaías, o bien a un Jacob, amén, a Jacob, Israel, su Jesurum, el hombre perfeccionado, amén. Puede ser adjudicado para su vida, puede ser tomado por mi vida. Pero cuando estamos esperando, aunque estemos en el pozo cenagoso, aunque estemos en el pozo de la desesperación, no dejemos de clamar, no dejemos, amén, de estar en su presencia hasta que Él se incline, porque hay un tiempo. Acuérdense lo que dice Isaías 54: por un momento te dejé, amén, pero me volví hacia ti con grandes misericordias. ¿Por qué se vuelve el Señor a nosotros? Amén, porque clamamos, porque gemimos, porque ahí estamos, no claudicamos aunque pasen los años. Acuérdese de un Asaf que veía cómo prosperaban todos, amén, los altivos, los arrogantes, los orgullosos, y él azotado todo el día. Y nos dice en el Salmo 73, ¿sí?, que él deseó ser como ellos, hablar como ellos, actuar como ellos, pero dijo: si yo hago esto, decepcionaré a mi generación, pensando en su generación, amén. Y es lo que nosotros debemos de pensar en nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Es lo que debemos de pensar. ¿Qué iglesia nosotros estamos presidiendo, donde Dios nos puso como padres ministeriales? ¿Qué queremos para ellos? Amén. Bueno, dijo Asaf: y yo azotado todo el día, como perdiendo la esperanza, como que ya no hay para mí oportunidad, como lo dijo Moisés, 40 años en el palacio real de Faraón, amén, cómodo y con sueños grandes en Dios todavía, pensando que él iba a ser el libertador de Israel, pero era con una sabiduría humana o egipcia, era bajo un poder humano, pero así no le servía a Dios, que lo trajo al desierto para vaciarlo de Egipto, para vaciarlo de esa sabiduría y de ese poder. Y ya anciano, 80 años, amén, viene a su encuentro. Y en ese momento Moisés no quería, porque no tenía ni la fuerza, ni la sabiduría, ni la habilidad humana, amén, pero así era como le servía a Dios, porque no es con espada
no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Por eso yo te animo para que tú sigas clamando, porque viene el tiempo, amén, el tiempo de consolación, el tiempo donde Dios te va a hablar cosas que ni te imaginas y que todavía vas a decir: yo, tú me tienes en esa estima, yo soy muy importante para ti, y es que no puedes entender esto por el trato por el cual Dios primero te somete, amén. Pero tú, con esa esperanza viva, con esa fe, no importa qué pase, qué digan, qué hagan, no importa, tú sigues adelante, teniendo la esperanza y decir todavía: Señor, aunque ya se me fueron los años, pero un día voy a estar en tu presencia y te voy a decir: Señor, siempre tuve la esperanza de que tú me usaras en este mundo. Hice lo que a mi alcance estuvo a hacer, amén. Pero nadie me quitó la fe. No hubo demonio, no hubo hombre, Señor, no hubo quien me robara esa fe. Y aquí estoy. Siga siendo tu nombre grande y misericordioso, pero el estar en su presencia, porque así va a haber muchos, amén, que a lo mejor no están siendo usados como quisieran ser usados, amén, pero tienen esa fe, tienen esa esperanza, y por la fe y la paciencia, estos héroes de la fe que no están en el libro de la Biblia, en el libro de los Hechos, amén, sí, pero sí están escritos en las crónicas eternas de Dios, amén, que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas, y grandes hombres de Dios, amén, están allí en la presencia de Dios, pero que a lo mejor no estuvieron delante de una cámara, delante de multitudes, amén, a lo mejor, amén, pero tuvieron esa esperanza y tuvieron esa fe, y aunque no lo alcanzaron, amén, lo prometido, amén, y así nos dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, amén, que aunque vieron, amén, las promesas a lo lejos, las saludaron, amén, y aún sabiendo que no era para ellos, porque se iba a levantar una generación que por medio de ellos iba a venir, amén, y que no iban a ser perfeccionados aparte de estos, amén. Entonces creo, amén, que estamos en los últimos tiempos, sí, y que las promesas de muchos que saludaron a lo lejos, amén, esas promesas y que no las vieron, nosotros somos esos herederos de muchos hombres de fe, de muchas oraciones, amén, de hombres que agradaron a Dios, amén, y que nosotros en estos tiempos, porque generaciones físicamente hablando, seguramente ya no hay, a lo mejor somos ya la última generación, amén, porque los tiempos están hablando de que el esposo viene al encuentro de su amada. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús, amén. Y seguramente ahí estamos emocionados porque viene el rey, viene el novio por la novia, amén. Que estamos viviendo los últimos tiempos y debemos de estar sumamente emocionados, pero llenándonos de esta palabra, amén, y querer ser usados por Dios, amén, para estos últimos tiempos, amén. Mire lo que dice la palabra de Dios para con aquellos que tienen esa identidad, amén, con la palabra, pero que están dispuestos a ser obedientes a la palabra para sacrificarlo todo con el propósito de alcanzarlo, porque sublimes son sus promesas, sus dádivas, nada que ver con lo que este mundo nos puede ofrecer, amén. Y por eso
debemos de ser muy apasionados, porque estamos agradecidos y porque queremos ser usados ahora por Él. Así como Él no se negó y se dio por amor a nosotros en sacrificio, así también si nosotros le hemos conocido, queremos darnos, porque ese es el propósito de reproducirse en nuestras vidas. Amén. Con esos frutos del Santo Espíritu de Dios, que son las armas de nuestra milicia. Muchos dicen: hay que prepararnos, pero no tienen palabra para edificar a un pueblo. No tienen recursos, no tienen revelación. Y el pueblo sin revelación, amén, el pueblo sin profecía se desenfrena. Amén. Pero damos gloria, damos alabanza a nuestro Dios. Amén. Que en la laguna tenemos profetas. Amén. Y que no hay excusa, no hay pretexto. Y no hablo de los que te profetizan carros, no hablo de los que te profetizan paz y seguridad, no, de los que te hablan de que estás en guerra contra el enemigo. Amén. De los que te profetizan que tienes riquezas, sí, y que tienes carros, pero de fuego en el reino de los cielos, y que estás custodiado como un hombre riquísimo. Amén. Que Dios te pone ángeles de gran rango, de gran estatura, porque has crecido, has avanzado y quieres seguir avanzando y quieres seguir derribando gigantes, y por eso te custodia cada vez y cada vez mejor. Amén. Esos son los profetas que te hablan de la cruz. Esos son los profetas que te hablan de un genuino arrepentimiento. Amén. Y esos son los profetas a los cuales tú tienes que hacerles caso. Sí, amén. Y estos que tienen esa identidad, aunque Dios trató, amén, por un momento te abandoné, por un momento volteé mi rostro de ti, pero ahora me vuelvo con grandes misericordias. Sí, amén. Porque dice aquí el Salmo 49, perdón, Isaías 49. Estoy muy emocionado. Amén. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Diga: y yo no lo sabía. Amén. Por eso esos tratos, por eso tanta oposición. Amén. Pero yo no lo sabía, que Dios me tenía echado el ojo. Amén. Y yo como mulo, amén, refrenado por esta palabra y también dado de azotes. Amén. Porque dice la escritura en el Salmo 32: no seáis como el mulo, porque voy a fijar mis ojos en ti. No seáis como el mulo sin entendimiento, que con cabresto y freno serán reprimidos, porque te ama y porque tiene un propósito. Amén. Como Asaf, azotado todo el día, pero no perdía la esperanza. Seguía adelante. Había momentos de desánimo, pero hubo un fuego en él que no pudo resistir y que lo venció. Amén. Y siguió adelante, y vemos su generación, y todavía siguen buscando su generación para que ministre en el altar que se va a levantar en estos últimos tiempos, porque Dios tiene memoria de tu generación. No la decepciones, no la decepciones. Amén. Sigo. Santo Dios, me robaron. Amén. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me ungió. Amén. Y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Fíjate, para que Dios se gloríe en ti,
primero te tiene que desbaratar de todo lo que traemos del mundo, y tú cooperando, amén, tú con esa con esa voluntad rendida a Él, para que lo haga y lo haga más rápido, amén. Pero mire, esto es lo que le vengo diciendo con mis propias palabras. Pero yo dije, por demás he trabajado, ¿sí? Porque así se encontró Jacob, 14 años, y era bendecido, pero de una manera natural. Salió con muchos rebaños de ahí, de con su tío Labán, amén. Pero esta misma palabra es para usted, amén. Y se le dice para que se anime, amén. Porque así como Israel, así también Moisés, así podemos hablar de David, podemos hablar de todos los siervos de Dios. Queremos su gloria, pero no queremos nosotros pasar por los procesos que ellos pasaron, amén. Y no es así, no son varitas mágicas, amén, que vengan a nosotros a traernos una palabra de que ya para mañana está hecho, tu petición ya fue dada. No, es un trabajar, amén, es un trabajar, y más cuando no hay un precursor. Sí, tenemos a Jesús, pero nosotros como hombres distorsionamos la imagen, distorsionamos el mensaje, distorsionamos la palabra de verdad, y nosotros pensamos que porque somos los que presidimos, así debe de ser y así debemos de actuar, amén. Pero estamos llevando tal vez a un pueblo, sí, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos a la vez caerán en el pozo, amén. Entonces, no hay precursores, bueno, también nosotros ahí vamos, amén, como borregos, dijo. Bueno, fuera que fuéramos como borregos, dijo nuestro señor presidente, amén, amén. Qué bueno que fuéramos ese rebaño del Señor, amén, que nos lleva a pastos delicados, su palabra de verdad, que nos lleva a fuentes de agua vivas, su Santo Espíritu, amén. Pero a veces nosotros en ignorancia, ¿sí?, seguimos porque no hay un precursor correcto que nos alinee, amén, que nos alinee al mensaje. Y seguramente estos pasaron por muchas cosas, amén, pero no se movían ni a derecha ni a izquierda hasta que Dios les hablara a su corazón, y todavía siguen diciendo: no me voy a apartar de esta palabra ni a derecha ni a izquierda, aunque por acá se vea muy verde, aunque por acá se vea muy atractivo, no me voy a apartar. Yo voy a seguir en la palabra y buscando a mi Señor en su presencia. No vaya a ser que me extravíe por la ilusión de este mundo, no vaya a ser que me extravíe por la ilusión del dinero, de la vanidad, amén, que este mundo puede ofrecer y que parece que es de Dios, pero voy a consultar a Dios, porque qué tal si no es de Dios, amén, porque Satanás se viste como ángel de luz y me puedo extraviar. Por eso yo seguro en esta palabra, amén, y seguro en la presencia de mi Dios, para que Él me haga entender el camino por el cual yo debo de andar, ¿sí? Entonces dice aquí, amén, Isaías: pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios, amén. Fíjense, los que no pierden la esperanza cuando Dios está trabajando, cuando Él voltea su rostro por un momento, aunque a uno se le hacen añales, amén, pero cuando se vuelve a ti, no te la vas a acabar, amén.
No te la vas a acabar si tú sigues en su presencia con esa esperanza y sabiendo que Él es fiel para cumplir sus palabras que de antemano ya puso en tu corazón. Ahora pues, nos dice el verso 5, amén. Dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Acuérdese de Isaías: antes de que nacieses yo te conocí, y antes que estuvieras en el vientre de tu madre, amén, te di por profeta a las naciones. Amén. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, amén, a su pueblo, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Amén. Fíjense en los que tienen esa identidad con su Señor en agradecimiento, y aunque no vean nada por años tal vez, pero cuando hay precursores se agilizan las cosas. Cuando hay ejemplos a seguir, se agilizan las cosas. Cuando hay hombres que han sido impartidos de parte de Dios, porque su mano está sobre de ellos, unciones, amén, bendiciones, amén, pero también como canales, amén, esa misma bendición, esas mismas unciones, imparticiones, las transmiten aquellos que creen a su mensaje, amén, que es el mismo mensaje que los restauró, que los ayudó a conquistarse. Y eso de que les ayudó a conquistarse es porque solamente creyeron a la palabra, cooperaron con la palabra, pero Él hizo toda la obra, amén, toda la obra la hizo Él, amén, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro libertador, amén. Y mire, estos que saben esperar, que soportan el trato de Dios, amén, que lo soportan y con gozo todavía, porque tienen precursores que les facilitan el camino, amén, para que sea rápido lo que Dios quiere hacer en sus vidas, amén, les facilitan el camino, amén. Un pionero, hemos dicho, tienen que esperar muchos años porque no hay un precursor. Moisés, el ejemplo más palpable, amén, 40 años para que el pueblo de Israel, por medio de él, que ya conocía el desierto, amén, traerlo rápidamente a la tierra de promesa, pero que por la dureza de su corazón, de aquel pueblo, amén, se quedaron ahí en el desierto y ahí perecieron, amén. Pero el propósito de Dios era traerlo rápidamente a la tierra de su promesa, amén. Y le puedo seguir diciendo mucho de Moisés como un precursor o como un pionero, amén. Y Dios tiene pioneros para este tiempo, amén, para impartirle, para usted solamente crea a sus palabras, amén, y reciba y se le facilite el caminar, amén. No sean 40 años y quede ahí en el desierto, porque así hay un pueblo, amén, que va a morir en el desierto por la dureza de su corazón, amén. Pero si Dios nos ha levantado Moiséses, amén, bueno, hagámosle caso, amén, y pasemos rápidamente. Que si Dios nos ha mandado a un Salvador, como fue con Jesús, amén, 3 años y medio fue suficiente para que viniera el Espíritu Santo en aquel Pentecostés y los mudara en nuevas criaturas con palabra, amén, porque el Espíritu, como dice la Escritura, busca adoradores en espíritu y en verdad. Espíritu Santo y la palabra de verdad, esos son los verdaderos adoradores, amén. Dice, ya estoy apresurado, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones. Cuando tú tienes esta palabra, tienes esa luz, pero también tienes el potencial del Santo Espíritu de Dios, amén. Así ha dicho Jehová:
Redentor de Israel, el santo tuyo, el santo suyo, al menospreciado de alma, amén, así estábamos, amén, al abominado de las naciones, porque eres aborrecido por el mundo, al siervo de los tiranos, amén, aquellos que éramos siervos de un tirano, de un valiente, pero él nos rescató, ahora somos el botín del Señor, ¿sí? Y porque supiste esperar y porque rendiste tu corazón al Señor, entonces estas palabras son para ti, amén, para que no claudiques, amén. Te lo repito, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes, amén, esto es ministros, estos son apóstoles, amén, y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Amén. Que Dios eche el ojo a una persona, amén, como te lo está echando a ti, amén. Solamente lo tienes que creer. Bueno, entonces tómalo, amén, y que se vea, ¿sí? Porque así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. En tu clamor te oí, y en el día de la salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid. Acuérdese Isaías 61, amén. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a sanar el corazón quebrantado, a abrir la puerta de los presos, a traer cautiva la cautividad. La mano de Dios está ahí, amén, con unciones, amén, que primeramente pudren tus yugos, amén, para después enviarte, amén, a que lo que hizo el Señor contigo por medio de su palabra, tú lo sigas haciendo, trayendo la misma palabra y con imparticiones que han caído sobre ti, para que tú declares una palabra y sea hecho, porque lo dices de parte de Dios. No importa cómo venga uno, no importa cómo venga el otro, Dios hará su obra en ti, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos, o en cautiverios, amén. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Ok, mire, aquí suena el Salmo 121. No tendrás hambre ni sed, ni el calor del sol te fatigará, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará. No se dormirá, no lo dice aquí, Salmo 121. No se dormirá ni se adormecerá el que te guarda, Israel. Tú eres ese Israel espiritual, amén. Las aguas no te anegarán. Hoy hablaban también de las aguas, no te ahogarán, amén. Ok, y mira, como restaurador, pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí, amén. Tus edificadores, lo leí en esa porción, tus edificadores vendrán deprisa. Mire, los que primeramente fueron edificados, entonces van a ser edificadores y restauradores. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores la apostasía, y tus asoladores saldrán de ti. Tú los vas a echar, amén, con esta palabra, amén. Porque hay un pueblo que se encuentra en ignorancia, y por estar en ignorancia se mueven, amén, le dan por todo lo que se mueva, amén, con que suene bonito a su oído, pero porque están en ignorancia. Pero tú, restaurado y para restaurar después, conquistado y para conquistar después, amén, entonces tú serás esos
de esos edificadores. Tus edificadores vendrán aprisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Amén. Si tú eres de esos de Sión y que sienten como que no hay esperanza para ti, bueno, yo quiero decirte que sí tiene Dios un remanente fiel y que que han sido restaurados y están preparados para restaurar, ser enviados como saetas, amén, bruñidas en la aljaba del valiente, para ser enviados y para destruir toda falsa doctrina. Amén. Y seas verdaderamente bien edificado. Amén. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestiduras de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada, desierta, fíjese lo que hace el diablo cuando estamos en las tinieblas, amén, y aún cuando estamos en el camino del Señor, amén, pero que tenemos un corazón sincero para con Él, pero que tenemos esa fe en su palabra, pero todavía así devastados como en desierto, amén. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Fíjese, hablaba, bueno, ya con esto termino, yo creo les doy ensalada, ¿verdad? Hablaba de Isaías 47, de cómo nace un río, pero después son dos. Y hablaba de los ministerios apostólico y profético, que nos dice la palabra de Dios, son los fundamentadores, amén, de la doctrina de Cristo, pero siendo Cristo el fundamento y edificando bien alineados a ese fundamento, amén. Decía que estas aguas, todo lo que tocare sería sanado y sería fructífero. Pero aquello que no quisiera que esto los tocare, amén, esta enseñanza, esta doctrina, amén, entonces vendrían a quedar como pantanos y vendrían a quedar como salinas, amén. Entonces nosotros debemos de dejarnos edificar, debemos dejar que esta doctrina penetre, amén. Una doctrina apostólica y profética. El enviado de Dios siempre va a ser fructífero, aunque va a tener muchos sinsabores, porque no todos van a recibir tu palabra, amén. Pero aquellos que la reciban van a ser transformados y van a ser esos reyes, esos príncipes que aquí nos habla, amén, Isaías 49, amén. Príncipes van a salir de tus lomos, reyes van a salir, amén, de tu vientre, amén, porque por la palabra, por la doctrina se engendra, amén. Por eso vale la pena el trato de Dios, amén, vale la pena, amén. Y bueno, hasta ahí le dejamos, amén. Padre, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, bendigo a tus pastores, bendigo a tus ministros, príncipes de tu pueblo son reyes y sacerdotes para gloria de tu nombre. Los bendigo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y nosotros te damos la gloria, la honra y todo reconocimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén.